Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karen Vanessa Navarijo González y estudio la licenciatura de Pedagogía en la Universidad de la República Mexicana. Por parte de esta misma llevamos una materia que se llama Proyecto Integrador, en el cual pues voy a desarrollar un proyecto de investigación que delimita todos estos procesos educativos. Sabemos que pedagogía pues precisamente es la ciencia pues que estudia las técnicas y métodos en el proceso educativo o en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y por ello es que nos interesa saber qué pasa con el aprendizaje ahora pues en estos tiempos de crisis o con este acontecimiento que nos está pasando, que es lo del COVID. Y queremos saber todos aquellos factores que interfieren pues precisamente en ese proceso. Por ello, el trabajo de investigación lleva por nombre los factores que interfieren en el aprendizaje en la modalidad a distancia. ¿Ok? El planteamiento del problema o mi pregunta de investigación precisamente es saber cuál es el principal factor que interfiere en el aprendizaje para los estudiantes que cursan el nivel secundario en la modalidad a distancia en la Ciudad de México. Sabemos que existen muchísimos factores, diversidad de factores que afectan precisamente en la educación, pero queremos saber cuál es la vertiente principal que ahorita está afectando a los alumnos a nivel secundaria y que no permite precisamente un óptimo aprendizaje pues en este sistema, en esta nueva modalidad educativa. Por ello, en nuestro objeto de estudio, caso o variables, tuvimos que desarrollar algunas palabras clave, que en este caso pues queremos saber qué pasa con el aprendizaje, ¿no? Precisamente cuáles son los factores sociales, los económicos, de gestión, técnicos que tienen un impacto en la educación, en la motivación y en el interés de los estudiantes, pues que no permiten que se den de manera efectiva estos procesos. Como justificación, planteo lo siguiente. Muchas de las problemáticas que enfrentamos en México hoy en día como sociedad se deben a la falta o mal manejo de la educación tanto formal como informal. Por ello es que se han desarrollado diversas investigaciones y proyectos que buscan detectar los factores que interfieren en este proceso formativo. Sin embargo, han ocurrido acontecimientos inesperados como es la pandemia, como ya lo mencionaba, que cambiaron como tal el panorama de lo que era la educación presencial para cambiar a una modalidad a distancia o en línea. Lo que les decía, tuvimos que ser un poquito obligados a adaptarnos como a esta modalidad y aún así todavía lo estamos haciendo, y por lo que ahora resulta indispensable pues cuestionar cuáles son los factores precisos que interfieren para que los alumnos pues puedan obtener aprendizajes significativos y sobre todo las competencias para la vida futura, ¿no? Sin contar con la interacción social en un salón de clases, por ejemplo, lo que es alumno maestro, inclusive con los mismos compañeros, ¿no? Por esto es que conocer los factores que se ven involucrados en la educación a distancia resulta un elemento indispensable que nos permite monitorear el proceso educativo, teniendo en cuenta que el proceso educativo pues es un hecho social y por tanto todo el tiempo está en movimiento, está en constantes cambios y que se ven involucrados pues hasta en la organización, en la participación de las familias, en el mismo proceso de aprendizaje dentro del aula, por ejemplo, ahorita virtual, y que si son bien tratados y estudiados pues continuamente, podemos determinar las problemáticas por las que pasa y adaptar las estrategias pues precisamente que permitan que fluya este proceso de enseñanza-aprendizaje de manera efectiva en lo que es pues la educación secundaria. Como hipótesis para el proyecto de investigación, planteamos que los factores que afectan el aprendizaje de los estudiantes de nivel secundaria pues son la falta de recursos, los contenidos extensos, la falta de socialización, el mal uso de los recursos tecnológicos, la falta de atención o motivación y precisamente los malos hábitos de estudio. En nuestra hipótesis nula mencionamos que los factores sociales, económicos, motivacionales, de gestión o técnicos que son mal ejecutados pues afectan de manera significativa en el aprendizaje de los estudiantes a nivel básico secundaria. Por tanto, en la siguiente, los problemas del aprendizaje en la educación a distancia se deben a los factores sociales, económicos, motivacionales,
de gestión o técnicos mal ejecutados pues en una modalidad a distancia. Como objetivo general, precisamente pretendemos identificar pues cuáles son estos factores que interfieren en el aprendizaje debido a esta modalidad a distancia, para que con base a lo que obtengamos se lleve a cabo una enseñanza de manera efectiva pues en la educación básica secundaria. Nuestros objetivos específicos requieren en analizar los factores sociales, económicos, motivacionales y de gestión pues que interfieren en el proceso de enseñanza-aprendizaje en esta modalidad a distancia. Pretenden ejemplificar y describir los elementos que minimizan las problemáticas provocadas por los factores que afectan el aprendizaje en la educación básica secundaria en la modalidad a distancia. Vamos a aplicar una encuesta que precisamente pues queremos que nos arroje los resultados para conocer cuál es el principal factor que influye pues en el aprendizaje de los estudiantes a nivel secundaria en la modalidad a distancia. Y por último, pues explicar cuál es la importancia pues de construir espacios, estrategias, métodos adecuados en la educación, pues para que se lleve a cabo de manera efectiva, pues ya sea en esta modalidad a distancia y lo que es en el nivel básico secundaria. Como marco conceptual, ya mencionábamos algunas de las palabras clave. Como sociedad, menciona Moreira que es un conjunto de seres humanos unidos moral, material y espiritualmente, material, espiritual y culturalmente para la satisfacción de comunes necesidades, recíprocos beneficios, aspiraciones semejantes y fines iguales. Por tanto, lo que conlleva el aprendizaje, según González, se considera como la adquisición de conocimientos a través del uso de habilidades de estudio en la preparación de tareas de valoración. Lo que conlleva la educación a distancia, de acuerdo a un artículo propuesto por la UNAM, surge como apoyo del sistema abierto y presencial y es totalmente a distancia. Su esquema metodológico se basa en el estudio independiente y hace uso de las tecnologías de la información y la comunicación, pues como una herramienta en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por último, Naranjo nos habla de la motivación como un proceso en el cual el sujeto plantea un objeto, utiliza los recursos adecuados y mantiene una determinada conducta con el propósito pues de alcanzar una meta. En nuestro marco referencial, a su vez, por parte del constructivismo, pues nos menciona que el aprendizaje significa la organización e integración de información en la estructura cognitiva, destacando la importancia del conocimiento y la integración de los nuevos contenidos o acontecimientos con las estructuras previas del sujeto. Por tanto, Durkheim nos habla precisamente de la sociedad, sociólogo, que es un sistema de ideas, de sentimientos, de costumbres que expresan en nosotros no nuestra personalidad, sino el grupo o grupos diferentes en los que estamos integrados. Agello, en educación, nos habla que en el plano educativo la motivación debe ser considerada como la disposición positiva para aprender y continuar haciéndolo de una forma autónoma. Y Falcón nos habla de la modalidad a distancia y menciona que desde las TICs hace referencia a cómo es parte de nuestro sistema educativo, debe contribuir a lograr la integración cultural entre la universidad y la sociedad, trabajar de forma cooperada con la educación presencial y ofrecer un aporte significativo para materializar la idea de convertir a todo el país en una gran universidad. Bien, mi capítulo 1 se llama Barreras significativas en el aprendizaje. Y decidí abordar los siguientes temas, pues de acuerdo a la influencia que tienen en el propio individuo y en su aprendizaje. En el capítulo 1 precisamente hablamos de los factores sociales, del apoyo emocional, cómo se involucran los padres en el proceso formativo de los estudiantes, de la motivación intrínseca y extrínseca que tiene muchas vertientes. La interactividad, algunos alumnos son más participativos en la educación presencial que en la educación en línea, precisamente porque no tienen todos estos factores como motivacionales o que enriquezcan su interés para interactuar en el aula virtual. Y la más que a mí me resulta más interesante son los hábitos de estudio. Como sociedad considero que no estamos preparados todavía como para tener una modalidad a distancia.
En el capítulo 2 mencionamos los factores económicos, la falta de recursos, ya sean materiales como computadora, tablet, teléfono celular, que son problemáticas que enfrentan muchos de los estudiantes pues, en la educación secundaria desafortunadamente. Y la siguiente es la conectividad, que va ligada, por ejemplo, a la falta de recursos, porque muchos no cuentan con internet, y los que cuentan con internet tienen un paquete muy básico, muy lento, que hace que la conectividad a las clases en línea pues sea un poco dispersa, porque los gráficos no se dan bien, los audios no se dan bien, ya me saco de la clase, etcétera. En el capítulo 3 hablamos de los factores de gestión y técnicos, que precisamente hablan como de todo este panorama de contenidos, cómo es que queremos abarcar tantos contenidos en un solo módulo, y creemos que pues es una carga cognitiva para el estudiante, de las planeaciones, de las estrategias de aprendizaje, y por ello hablamos del uso de materiales y estrategias de aprendizaje y la carga cognitiva. En el capítulo 4 pues hablamos de lo que es la modalidad a distancia como tal, en el cual contemplamos el concepto de las clases digitales, las características pues de la modalidad a distancia, el aprendizaje como tal y los estilos de aprendizaje para que se puedan dar de manera efectiva en implementarlos en esa modalidad. Ese es nuestro marco teórico. Para descubrir todos aquellos factores que interferían precisamente en ese proceso de aprendizaje, recurrimos a hacer una encuesta, como lo mencionábamos en nuestros objetivos específicos. Voy a mencionar algunas de las preguntas. ¿Qué grado de secundaria estás cursando? Queremos saber el grado de secundaria que cursan los estudiantes. Tus padres te preguntan cómo te sientes. Esto va un poquito con los factores de apoyo emocional y motivacionales. En esta cuarentena, ¿tus padres te apoyaron con tus tareas? El espacio en el que tomas tus clases en línea es un aspecto muy interesante, ¿no? Porque muchos mencionaban que lo toman en la sala o el comedor, no tienen ni siquiera un espacio determinado para hacer las tareas o para tomar las clases. Lo que quiere decir pues que están llenos de distractores, que no tienen planeado como ejecutar una clase pues de manera concisa. En la siguiente, ¿organizas tus tiempos para elaborar tus tareas? La mayoría respondió que no. O sea, lleva una mala organización, malos hábitos de estudio, no hay espacios adecuados de trabajo. ¿Qué dificultades se presentan con mayor frecuencia en las clases en línea? Lo que hablábamos de la conectividad, la mayoría dice que el internet se va. ¿Tu participación es más activa en las clases presenciales o en línea? Todos mencionan que en la parte de interactividad, todos son más interactivos en línea, presencial, ya sea pues porque tenemos a un profesor que esté guiando precisamente nuestro proceso de aprendizaje, y a veces la comunicación en línea no es muy buena. Algunos de los resultados que yo consideré pues importantes es que ¿qué estrategias de aprendizaje implementan tus profesores con más frecuencia? Todos mencionan que los profesores utilizan organizadores gráficos, mapas mentales y todo eso, que conllevan pues a un gran esfuerzo cognitivo por parte de los alumnos, ¿no? Se supone que crean aprendizajes significativos. Sin embargo, hay una pregunta en los que les mencionamos, ¿cómo te sientes en esta modalidad a distancia? Y muchos dicen frustrado, angustiado, torpe. Entonces yo creo que no se están dando de manera efectiva los aprendizajes, a pesar de que los profesores ejecutan todo este tipo de estrategias para atraer la atención de los estudiantes. ¿Qué dificultades tuviste para llevar a cabo tus clases en línea al inicio de la pandemia? La mayoría menciona que no podían prestar atención, y conlleva con lo que les mencionaba, o sea, teniendo tantos distractores, es muy difícil mantener tu concentración en una clase, y sobre todo pues si no es interactiva, si solo
hay una de las preguntas donde mencionan que los profesores solamente usan videoconferencias, ¿no? Entonces, o proyectores en PowerPoint, y pues es difícil prestar atención a una clase donde solo es explicativa, expositiva, etcétera. Bueno, como conclusiones de mi investigación, pues considero que los verdaderos factores que afectan el aprendizaje, como ya lo mencionaba anteriormente, en esta modalidad a distancia radican en la mala organización y hábitos que tenemos como sociedad, puesto que no estamos educados para regular nuestras acciones, no planeamos nuestras horas de estudio, de tarea, no tenemos los espacios adecuados ni los ambientes óptimos que nos permitan crear un espacio apropiado para el conocimiento, que nos motive, que nos brinde las herramientas necesarias durante nuestra clase virtual, es decir, tener todo a la mano para que nosotros podamos ejecutar esa acción. No lo hacemos. Por razones radicales, pues tuvimos que tomar esta modalidad, y considero que la sociedad pues no está preparada para tener un autocontrol, un autoaprendizaje precisamente de sus acciones, y mucho menos es responsable de su propio aprendizaje. Por ello, es indispensable poner énfasis en las condiciones de trabajo de los estudiantes y los distractores y su falta de concentración en todos los ámbitos de su formación, para crear competencias eficientes, pues precisamente para desarrollarse de manera efectiva en las cuestiones o las problemáticas con las que se enfrenta el siglo XXI, ¿no? Bueno, pues estas son mis referencias y sería todo de mi parte. Muchísimas gracias.